En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón de este séptimo día de Panes sin Levadura con el título Vivamos una nueva vida. Vivamos una nueva vida. Mi propósito es explicar que la fiesta de Panes sin Levadura, que hoy llega a su finalización, tiene como propósito hacernos reflexionar, hacernos entender que necesitamos expulsar de nuestras vidas el pecado. Esto solo será posible con la ayuda directa del Espíritu Santo de Dios para transformar nuestra vida y hacernos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Inmediatamente después de la Pascua, viene la festividad que representa la etapa siguiente en el cumplimiento del plan divino. Inmediatamente después de que Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, ha perdonado nuestros pecados, entonces ahora, una vez perdonados nuestros pecados, nosotros comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero surge la pregunta, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir como los redimidos de Dios? Y la respuesta a esta pregunta está implícita en el singular significado de la fiesta de Panes sin Levadura. ¿Cómo entonces debemos vivir como los redimidos de Dios? El objetivo número 1 para vivir como los redimidos de Dios debe ser entregándonos a obedecer íntegramente su santa ley, acompañado de toda la buena voluntad de entregarle toda nuestra vida a Dios y a Jesucristo, para que ellos moren en nosotros. Recuerden ustedes la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, les ordenó exactamente lo que leemos en Éxodo 12:15. Volvamos ahí, por favor. Éxodo 12:15. Allí se les ordenó lo siguiente: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Vean la ordenanza que tenemos ahí. 7 días comeréis pan sin levadura. Esa es la ordenanza que tenemos ahí. Y se indica que el primero y el séptimo día son santas convocaciones allí. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cómo debemos vivir como los redimidos de Dios? Y la respuesta directa y crasa es viviendo sin pecado. Viviendo una vida santa delante de Dios, eliminando el pecado, entonces nosotros vamos a comenzar a vivir bajo las normas de Dios como los redimidos de Él. Hemos aprendido que el primer paso para ser uno de los escogidos, uno de los llamados y fieles siervos de Dios, es reconocer y aceptar que somos pecadores. Esto es importante en esta semana de reflexión. Quiero que me acompañen a Proverbios en el capítulo 28. Proverbios, capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 13. Proverbios, capítulo 28,
y versículo 13. Están llegando ahí. Repito, Proverbios capítulo 28, 13. Recuerden, hemos aprendido que el primer paso para ser uno de los elegidos, uno de los escogidos, uno de los llamados y fieles siervos de Dios, es reconocer que tenemos un problema que vencer. Es reconocer y aceptar que somos pecadores. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ven este versículo tan importante. Y lo voy a repetir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que tenemos ahí entonces dado. Muy bien. Por su parte, en Romanos capítulo 3, versículo 23, leemos lo siguiente. Vamos a Romanos 3, 23. Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, en relación al pecado, se nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vean que en esta fiesta de los panes sin levadura, representa que necesitamos expulsar el pecado de nuestras vidas y en esa condición sin pecado, dedicarnos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 1 también, y más adelante, vamos ahí, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, leemos. Repito, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, lógicamente, si la fiesta de panes sin levadura nos hace reflexionar, nos hace comprender que es necesario alejarnos del pecado, que es necesario expulsar el pecado de nuestras vidas, entonces entendemos que es un enemigo que hay que atacar. ¿Qué es exactamente entonces el pecado? ¿Cuál es uno de los conceptos que tenemos de pecado? Bueno, sabemos que pecado es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley. Estamos ahí en primera de Juan, siempre vamos al capítulo 3, versículo 4 ahora. Ahí está la definición de lo que es el pecado. Y recuerden, vivamos una vida nueva. ¿Cómo? Una vida nueva sin pecado. Versículo 4 del capítulo 3 de primera de Juan define exactamente qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ahí está la definición concreta, infracción de la ley. Muy bien. Entonces, en el momento en el que nosotros transgredimos, quebrantamos la ley de Dios, caemos en pecado. Ahora bien, ¿cuáles son pues las normas? ¿Cuáles son las normas que Dios ha establecido para que podamos entender lo que es pecado? Lo hemos leído ahí. La definición elemental está allí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces, ¿cuáles son las normas? Son las normas que están especificadas, que están descritas en la ley de Dios, los 10 mandamientos. En este concepto de pecado se nos dice claramente
que el pecado consiste en transgredir los límites establecidos por la santa ley, la ley de Dios, la ley del amor que es espiritual. Vean entonces ahora, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 12 al 14, nos instruye de la siguiente manera. Romanos capítulo 7, versículos 12 al 14. Ahí leemos. De manera que, hablando de los principios, de las normas, de las leyes, de los límites que Dios establece en su santa ley, dice ahora el versículo 12, de manera que la ley en la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, la ley, al transgredir la ley cometemos pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y vean ahora que confluye en el significado de la fiesta de panes sin levadura. Expulsar el pecado de nuestras vidas. Ese es el imperativo, esa es la norma, ese es el principio que Dios nos pide que llevemos a cabo. La frase transgresión de la ley que hemos leído aquí en 1 de Juan 3:4 es una traducción de la voz griega anomía. Transgresión de la ley, repito, es una traducción de la voz griega anomía. Y anomía significa en castellano sin ley. Anomía también significa en contra de la ley. Lo que quiere expresar aquí es que el pecado es una violación directa tanto de las leyes como de los preceptos morales de Dios. Por lo tanto, Dios dio sus leyes a la humanidad para mostrarnos su camino de amor. Allí en su ley está el camino del amor. Estas leyes definen y explican cómo debemos expresar amor hacia Dios y cómo debemos expresar amor hacia nuestros semejantes. Por lo tanto, el pecado es cualquier violación de la ley divina del amor. Dios nos muestra la manera en que podemos vivir en paz. Dios nos muestra la manera de vivir una vida nueva, en paz, en armonía, tanto con Dios como con los demás. Dios es el que marca el camino. Él señala el camino de vida por medio de su ley, los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros pecamos, violamos o transgredimos esos límites que establece la ley de Dios. Es lo mismo a decir que quebrantamos su ley. En Primera de Juan, capítulo ahora 5, versículo 17, vean cómo se amplía este concepto. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17, vean ahora el enfoque que se da. Toda injusticia es pecado. Vean ahora, venimos de pecado en la infracción de la ley, pero ahora se amplía, ¿sí? Para mayor comprensión de nosotros. Y dice allí, toda injusticia es pecado. Y luego termina, pero hay pecado no de muerte. Entonces, captemos. ¿Qué es pecado ahora? Tenemos transgresión de la ley y ahora
en primera de Juan 5:17, toda injusticia. Toda injusticia es pecado. Muy bien. Pero si buscamos la Nueva Biblia Internacional, por ejemplo, este versículo de primera de Juan 5:17 lo traduce: toda maldad es pecado. Entonces vean ahora los sinónimos: injusticia, pecado; maldad, pecado. Por su parte, la Biblia Nueva de Jerusalén dice en este versículo: toda iniquidad. Entonces vean, ahora tenemos tres sinónimos de pecado: injusticia, maldad e iniquidad. Tres sinónimos de pecado. Entonces, la palabra traducida como injusticia en este versículo, como maldad o como iniquidad en estas versiones, viene de la voz griega adikia. Adikia. Y esta voz griega adikia significa, según el diccionario, acción que causa un daño visible a otra persona. Capten bien. Injusticia, maldad o iniquidad provienen del griego adikia. Y adikia, en el diccionario expositivo de palabras de la Biblia, significa acción que causa un daño visible a otra persona en violación de la norma divina. Vean qué claro es ahora. Entonces busquemos más sinónimos para captar bien. Recuerden, estamos en el último día de panes sin levadura y la fiesta de panes sin levadura nos pide entender, reflexionar, captar que necesitamos expulsar el pecado de nuestras vidas para poder vivir una vida nueva, sin pecado. Veamos otros sinónimos. Otros significados son malvado, deshonesto, injusto, maldad, lastimar, maltratar, dañar o hacerle mal a otra persona. Vean cómo se amplía esta situación. Y sobre estas conductas negativas, sobre estos sinónimos que estoy leyendo, hemos venido reflexionando durante esta fiesta de panes sin levadura, pidiéndole a Dios que nos quite la maldad, que saquemos lo deshonesto en nuestra vida, que arraiguemos de nuestra vida lo injusto, la maldad, que dejemos de lastimar a alguien, mucho menos que dejemos de maltratar, de dañar o hacerle mal a otra persona. Entonces vean que estos significados van mucho más allá de solo las obras y acciones físicas. ¿Por qué? Porque estos significados también tienen que ver con actitudes. Tienen que ver con actitudes. Menciono uno de ellos: maltratar. ¿Será una obra o una actitud? Ahora bien, dañar. Dañar es mucho más físico, es más obra. Pero maltratar, ser deshonesto, ¿es una obra o más una actitud? Vean ahí, entonces ahí. Estos significados: malvado, deshonesto, injusto, maldad, lastimar, maltratar, dañar y hacerle mal a otros, bueno, van más allá de las obras físicas y nos llevan al campo de las actitudes y móviles que nos impulsan a tomar acciones. Entonces,
el pecado también tiene que ver con nuestros pensamientos. Jesús dejó muy claro esto en Mateo capítulo 5, por favor, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Vean cómo Jesucristo aclaró entre las obras y las actitudes. Vean, Mateo 5, 21 y 22 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vean ahora, Cristo magnificando la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vean entonces que al ampliar, al magnificar la ley de Dios, Dios está señalando el campo de las actitudes. Por ejemplo, dice, cualquiera que se enoje, ¿será una obra o una actitud el enojarnos? Es una actitud. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, dice, está pecando, está transgrediendo la ley de Dios. Cualquiera que le diga fatuo, otra vez, diferencia, ¿será una obra o una actitud? Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Veamos entonces que aquí Jesucristo, el Salvador del mundo, nos hace ver el principio fundamental de la ley. Enfoca directamente hacia el principio fundamental de la ley. Si nosotros desprestigiamos, desdeñamos a alguien, considerándolo persona insignificante, vean, obra o actitud. Si nosotros consideramos a alguien insignificante, si lo consideramos inútil, o si consideramos que esa persona no merece vivir, estamos desarrollando actitudes que también se conocen como pecados. Y nos estamos colocando en el camino peligroso de llegar a la muerte eterna. Entonces vean que Jesucristo mostró que el pecado incluye no solo nuestros actos físicos, sino también nuestros pensamientos. Incluye también nuestras actitudes. Por lo tanto, debemos comprender que el pecado se origina en la mente. Cuando permitimos que pensamientos inicuos, negativos, entren y permanezcan en la mente, tarde o temprano se convertirán en hechos conduciéndonos hacia el pecado. Por eso se dice, somos lo que pensamos. Vamos a Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Ahí vamos a leer lo siguiente. Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vean ahí. Claramente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, somos lo que pensamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia, tenemos que tener cuidado de no profanar nuestra conciencia. El propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida es que desarrollemos un carácter espiritualmente maduro y santo.
a fin de parecernos más a Él. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida. De esa manera quiere Él que nosotros vivamos una vida nueva, ¿ya? Desarrollando un carácter espiritualmente maduro y santo. ¿Para qué? Para parecernos a Dios el Padre y a Jesucristo. Mateo 5:48, ahora leemos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Vean qué dice. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte en el desarrollo de ese carácter santo y eterno, permaneciendo fieles a lo que es correcto, a pesar de la tendencia que tenemos a hacer todo lo contrario. Por lo tanto, vivir una vida nueva implica rechazar la tentación. Viviendo una vida nueva aprendemos a rechazar las tentaciones, a superar nuestras pruebas y a buscar el desarrollo del carácter santo, justo y perfecto de Dios. Y algo más. En este enfoque de esta vida nueva, debemos vivir confiando en que Dios nos dará la fortaleza para soportar cualquiera que sean las pruebas y cualquiera que sean las dificultades en nuestra vida. Por lo tanto, ceder a las tentaciones es particularmente peligroso debido a ¿qué? A la forma engañosa en que esto se extiende. Si nos dejamos vencer por cualquier tentación, se nos hará más difícil resistir la próxima vez. ¿Por qué? Porque este mal crece como un cáncer. Llega inadvertidamente e inmediatamente se dispara. Y antes de darnos cuenta, nos encontramos en un grave peligro espiritual, en una lucha de vida o muerte. Por eso mismo, Dios nos dice, inspirando al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ahora, Romanos capítulo 14, versículo 23, ahí nos dice lo siguiente. Romanos 14, 23. Dice, leo allí, repito la cita, Romanos capítulo 14, versículo 23, para que ustedes lleguen también a la lectura. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vean lo último ahí, todo lo que no proviene de fe es pecado, lo que estamos leyendo ahí perfectamente. Entonces, indiqué, debemos de estar confiados en ¿qué? En que Dios nos va a apoyar a superar cualquier prueba, a no ceder ante las tentaciones, a no quebrantar su ley santa, justa y perfecta. Y eso es vivir una vida nueva, en obediencia a los mandamientos de Dios, con el apoyo incondicional del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, todo lo que no proviene de fe, leímos, es pecado. Entonces, si nuestras acciones no son hechas en fe, estamos pecando. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos para no profanar nuestra conciencia. Debemos estar seguros de que lo que hacemos, lo hacemos con la fe y la confianza de que es correcto y agradable a Dios. Y si no es así, si no es correcto y si no es agradable a Dios, no debemos hacerlo.
Por lo tanto, es necesario que nos eduquemos apropiadamente, ¿sí? Que sigamos el camino que nos señala Dios en su santa ley. ¿Por qué? Porque nuestra mente natural no es apta, no está capacitada para discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Jeremías, el profeta Jeremías nos dice, Jeremías capítulo 10, versículo 23, Jeremías capítulo 10, versículo 23, ahí el profeta nos dice, Jeremías 10, 23, conozco, Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Vean. Por lo tanto, Dios quiere que vivamos de acuerdo con las normas que ha dispuesto para nosotros, a fin de que cambiemos nuestras actitudes, que cambiemos nuestros pensamientos y obras para que concuerden con las pautas y normas divinas que están especificadas en su santa ley. En este tiempo de reflexión de los panes sin levadura, el tema fue pero muy coincidente, muy complementario, es el proceso de conversión. El proceso de conversión puede definirse sencillamente como permitir que Dios obre en nosotros. Así lo entendemos. Esa etapa del proceso en el que entramos, ¿sí? La conversión. Pero recuerden que hay requisitos previos. Reconocer que tenemos pecado, arrepentirnos del pecado, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo y entrar al proceso de conversión. Es la vida nueva, el cambio de estilo de vida. Entonces, en esta fiesta también es muy afín el tema de la conversión espiritual. ¿Por qué? Porque la conversión no es más que permitir que Dios obre en nosotros para sustituir nuestro estilo de vida antiguo, nuestras normas antiguas de vivir, nuestras maneras antiguas de vivir, y que Dios las sustituya con sus propias normas, sus actitudes y sus pensamientos. Y todo ello está compilado en su santa ley. Entonces captamos también lo delicado que es este tema. Y por ello la fiesta tan importante que estamos celebrando. En la Biblia se nos dice que podemos pecar por las cosas que hacemos. Perfecto, eso lo entiende bien usted. Pero en la Biblia también se dice que podemos pecar por las cosas que no hacemos. Y a esto se le llama el pecado por omisión. Vamos a ver algo importante aquí. Vamos a Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, para captar que es cierto que la Biblia dice que podemos pecar por las cosas que hacemos cuando quebrantamos la ley de Dios. Muy bien, pero también podemos pecar por las cosas que no hacemos. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice. ¿Están ustedes ahí también? Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, vean bien, le es pecado. Ahí corroboramos plenamente. Pecamos por las cosas que hacemos cuando quebrantamos la ley de Dios directamente, pero también cometemos pecado por las cosas que no hacemos, y Santiago lo dice,
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vean entonces qué importante es comprenderlo. Aquí se nos dice que algunas infracciones son pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De hecho, entonces, el apóstol aquí, Santiago, nos hace ver que si nos damos cuenta de que debemos hacer ciertas cosas y no las hacemos, esa falta es pecado. En los 4 evangelios abundan ejemplos de este tipo de pecado. Con mucha frecuencia, Jesús tuvo serias discusiones con personas que eran muy estrictas en cuanto a la obediencia literal de la ley de Dios, pero no se daban cuenta de lo que Dios esperaba de ellos era que fueran más allá del simple cumplimiento de las normas básicas de conducta. Este era el grupo religioso. Los dirigentes religiosos habían recopilado meticulosamente una lista de lo que consideraban que era lícito hacer en sábado y lo que no era lícito hacer. Estos dirigentes religiosos estaban prestos para cobrar el diezmo de la última semilla o especie. También se pasaban horas y horas estudiando la ley de Dios, ayunando y orando. Aún así, Jesucristo los llamó guías ciegos. Jesucristo los llamó hipócritas. Jesucristo los llamó serpientes y generación de víboras. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estos líderes de grupos religiosos no entendían el propósito de la ley de Dios. No entendían el propósito de la ley de Dios. Ellos se concentraban tanto en su lucha por no cometer pecado físico, pero no aplicaban muchos de los principios más importantes de la ley. Por eso, y a ellos se refirió Jesucristo cuando, inspirado en Mateo 23, dice, Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vean el tipo de confrontación que Jesucristo tuvo con ellos. Sus principales discrepancias giraban en torno a la observancia del sábado. A estos religiosos les enfurecía, se molestaban el hecho de que Jesús sanara en sábado. Que Jesús sanara enfermos en este día. ¿Por qué? Porque según sus creencias, solo en caso, decían ellos, los fariseos, solo en caso de vida o de muerte se permitía prestar ayuda o tratamiento médico. Pero los fariseos no fueron capaces de ver el bien que Jesús estaba haciendo, ¿sí? No fueron capaces de ver el amor, la compasión y la misericordia que Jesucristo sentía por la gente que son la razón misma de las leyes de Dios.
Jesús libraba a las personas del infortunio. El infortunio en que habían vivido por tantos años. Y el hecho de que Jesús efectuara tales actos de misericordia y amor en el sábado es prueba evidente de que no estaba quebrantando el sábado. Pero debido a la voluntaria ceguera espiritual de los fariseos hacia el propósito de la ley, así como su hostilidad que también violaba los principios de ella, Jesús los llamó hipócritas, guías ciegos, víboras, etc. Por lo tanto, hermanos, en el contexto de esta fiesta de panes sin levadura, tenemos que reflexionar y comprender. Tenemos que cambiar lo que somos. Tenemos que cambiar lo que somos. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros también podemos cometer el mismo error de los fariseos. Podemos llegar a cometer el mismo error de los fariseos. ¿Sí? Podemos llegar a preocuparnos tanto por cumplir con determinados aspectos de la ley que perdemos de vista su propósito, el interés y el amor por nuestros semejantes. Ese es el enfoque correcto. Lucas capítulo 17 ahora. Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 10. Vamos a leer ahora. Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, guardar la ley, los 10 mandamientos, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, ¿es necesario obedecer la ley de Dios? Claro que sí, pero no perder el enfoque, la magnificación de la ley. Por lo tanto, hermanos, solo podemos complacer a Dios cuando vamos más allá del simple cumplimiento de la letra de la ley. Pocos días antes de ser crucificado, Jesucristo esclareció este principio. Mateo 25, ustedes lo recuerdan bien, pero vamos a repasar parte de él. Mateo 25, vamos a leer los versículos 31 al 43. Mateo 25, 31 al 43. ¿Estamos ahí? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Ahora bien, vean las categorías que se dan aquí. Vean, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento, o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, versículo 40, de cierto os digo,
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vean, qué gran confrontación aquí. Solo podemos agradar a Dios cuando vamos más allá de la letra de la ley. Obras más actitudes. ¿Sí? Jesucristo está dándole énfasis grande al servicio, ¿sí? Al servicio que se debe prestar. Versículo 42 todavía ahí. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Pero la clave está en el versículo 40. Y respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Importantísimo el mensaje ahí de Jesucristo. Jesús explicó este mismo principio que acabamos de leer con otros ejemplos. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, que también va hacia el mismo punto. Por lo tanto, hermanos, en nuestra vida abundan las oportunidades para hacer lo que sabemos que debemos hacer desde el punto de vista de Dios y de Jesucristo. Podemos empezar con nuestra propia familia, fortaleciéndola, ¿sí? Para que sea fuerte, afectuosa, servicial, comprensiva. Que nuestra familia sea un grupo de aliento, de apoyo incondicional para cada uno de los miembros. Estoy diciendo, podemos iniciar con nuestra familia. El núcleo familiar. Recuerden, Dios es una familia. Entonces, fortalecer nuestra familia. Que nuestra familia dé aliento, dé apoyo al necesitado. Sí, entre los mismos miembros de la familia. Entonces, desarrollándose esa actitud, con mucha facilidad se va a expandir, con mucha facilidad se va a extender. Sale del círculo familiar, va a la iglesia. ¿Sí? Sale del círculo de la iglesia y se engrandece en el vecindario. Y es como una onda expansiva que crece y crece y crece mucho más. Dios desea que lleguemos a ser más compasivos y de esa manera viviremos una vida nueva, siendo más compasivos, que amemos más a nuestros semejantes, que personifiquemos los verdaderos caminos de justicia y en esa forma estaremos viviendo una vida nueva o en novedad de vida. Por lo tanto, es importante en el contexto de esta fiesta comprender por qué pecamos. ¿Por qué transgredimos la ley de Dios? ¿Por qué fallamos al blanco? ¿Por qué? El apóstol Pablo ya estaba en la etapa de su conversión. Era su vida diaria y llegó inspirado por el Espíritu Santo a escribir Romanos capítulo 7, versículo 15. Vean, ¿por qué pecamos? Romanos 7, 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo era tan humano como usted y yo. Era humano como nosotros y se lamentó de esta situación. Seguimos en Romanos capítulo 7, versículo 15. Ahora versículos 16 y 18. Y si lo que quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, humanamente hablando.
Sin el Espíritu Santo de Dios, en mi carne, dice él, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que nuestra naturaleza humana, que nuestra capacidad natural es limitada, que humanamente no podemos someternos a obedecer las normas y los principios que Dios ha establecido en su santa ley. Y de allí la importancia de la fiesta de panes sin levadura. Expulsar el pecado de nuestras vidas, pero no lo puedo hacer yo por mi propia fuerza. Necesito el apoyo del Espíritu Santo de Dios para que Él me impulse, que Él viva en mí, que Él me haga vivir un estilo de vida nuevo. ¿Sí? Naturalmente, no podemos guardar las normas y principios que Dios ha establecido en su ley. Jesús explicó que nosotros podemos desear y estar dispuestos a hacer lo correcto. Podemos estar dispuestos, desear hacer lo correcto, pero fallamos porque nuestra naturaleza humana es débil y predispuesta a la tentación. Nuestra naturaleza humana. El apóstol Pablo lo entendió claramente. Captó la magnitud de este problema. Siempre en Romanos capítulo 7, estamos allí, ahora el versículo 24. Estamos. Romanos, repito, estoy moviéndome un poquito al versículo, ahora 24. Se lamentó Pablo y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 el apóstol puede darse la respuesta ahí. Pablo dice: miserable de mí, en el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Gracias, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En esa etapa de la conversión en la que nos encontramos, necesitamos todos los días de nuestra vida tener el Espíritu Santo de Dios para vencer nuestras luchas, nuestras batallas espirituales. Ya. Con el apoyo de Dios a través de su Espíritu Santo, nosotros podremos vencer. ¿Sí? El apóstol Pablo deja muy claro que el pecado se origina por no controlar nuestros apetitos carnales. Ojo ahí, el pecado se origina por no controlar nuestros apetitos carnales. Por lo tanto, ante esa dificultad es necesaria tener el control del dominio propio, desarrollar el dominio propio, ¿sí? Repito entonces, aquí en lo que hemos leído, el apóstol Pablo está dejando claro, el pecado se origina por no controlar nuestros apetitos carnales, físicos, humanos, nuestra naturaleza humana. Pero ante esa desventaja, ahora surge que es importante que nosotros, con el Espíritu Santo de Dios, aprendamos a dominar nuestros impulsos. Captar la importancia del dominio propio. Nuestra lucha, hermanos, del día a día, nuestras batallas del día a día, consisten en gobernar apropiadamente nuestros deseos, gobernarlos, someterlos. Esa es la lucha que usted y yo
libramos todos los días de nuestra vida. Lograr gobernar apropiadamente nuestros deseos. Dios desea que busquemos y utilicemos su ayuda. Dios desea y tiene a nuestra disposición su Espíritu Santo. Dios desea que le busquemos, que utilicemos su ayuda a fin de que podamos dirigir y gobernar todos nuestros deseos carnales y ubicarlos y orientarlos hacia lo que es lícito. Por lo tanto, ejercer dominio propio es de vital importancia. Volvamos a Romanos ahora capítulo 13, versículo 14. Repito entonces, ejercer dominio propio es de vital importancia para poder vencer el pecado y vivir una vida nueva. Romanos 13, 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vean, que dice, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué implica eso? Cuando usted se viste de Jesucristo, debe de estar viviendo una vida nueva, un estilo de vida diferente. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no, dice, no proveáis para los deseos de la carne. Vean lo importante del dominio propio. En otras palabras, lo que podemos hacer es controlar nuestros deseos para que no se conviertan esos deseos en codicia, ni mucho menos que esos deseos se conviertan en acciones pecaminosas. Debe haber dominio propio. ¿Por qué? Porque el pecado siempre tiene efectos colaterales. Cuando ciertos deseos no se controlan, provocan otras reacciones. Y resulta especialmente afectada la actitud que yo tomo hacia Dios y hacia mi prójimo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Dice, vean, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Leo el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, vean ahora, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Acaso no es ese versículo el propósito de la fiesta de panes sin levadura? Lo vuelvo a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la vida eterna, de llegar a ser parte de la familia Dios, limpiémonos de toda contaminación, panes sin levadura en acción en su vida. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué importante este versículo. Segunda de Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación. ¿Cuál ha sido el propósito en esta fiesta? Sacar la levadura de nuestra casa, símbolo del pecado, para vivir una vida nueva, tener un estilo de vida que agrade en cumplimiento a las normas de Dios en su santa ley. Con respecto a una mente cegada por las concupiscencias de la carne, el apóstol Pablo escribió en Romanos 5, 8, 5 al 8. Vamos a leer Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el remedio para la debilidad de la carne? Recordemos que la ley espiritual de Dios es santa, justa y buena. Y también se agrega que la ley es perfecta. Pero también se nos explica que aunque la ley define lo que es pecado, no puede evitarlo. Nos da entendimiento acerca de la debilidad de la carne, pero no nos da el poder para vencerla. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, leemos allí: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El poder para dominar nuestros impulsos y apetitos carnales tiene que provenir de Dios por medio de su Espíritu. Gálatas ahora, carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, leo el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Una lucha interna, fratricida totalmente. En conclusión, hermanos, el pecado es la transgresión de la ley santa, justa y perfecta de Dios. Y nos conduce a separarnos de Dios. Por lo tanto, debemos llenarnos del Espíritu Santo para poder vencer todas nuestras tentaciones y de esta manera vivir una vida nueva, agradando a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, entonces, podemos recordar ¿cómo debemos vivir como los redimidos de Dios? Obedeciendo sus mandamientos y entregándole total y absolutamente nuestra vida a Dios, para que Él viva su vida en cada uno de nosotros.